Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un juez de extradición de primera instancia decidió decretar detención provisional para el expresidente Juan Orlando Hernández, pedido por el gobierno de Estados Unidos por el delito de narcotráfico, luego de comparecer en audiencia de información en una instancia de la Corte Suprema de Justicia, un escenario previsto en la antesala de una dura batalla legal de connotaciones internacionales y a la que otros penalistas recomiendan obviar y facilitar su entrega. La segunda audiencia de presentación y evacuación de pruebas se fijó el miércoles 16 de marzo a las 9 de la mañana. El exmandatario, quien lució tranquilo al igual que el martes anterior, permanece recluido en el Comando de Operaciones Especiales Cobra, situado en la colonia 21 de octubre al noroeste de la capital hondureña. La presentación del exgobernante convocó a seguidores y militantes del Partido Nacional, así como a contrarios de Libertad y Refundación Libre, que protagonizaron un zafarrancho en las cercanías al Palacio de la Justicia que no pasó a más ante la presencia de la Policía Nacional. El proceso es el número 33, que se desarrolla bajo un auto acordado, figura instituida en el 2013 por la Corte Suprema de Justicia para resolver pedidos de extradición. Un equipo de abogados que representan a Hernández Alvarado se disponen a desarrollar múltiples estrategias y utilizar todos los recursos que la ley le permite. No descartamos invocar la aplicación de la ultraterritorialidad de la ley penal, requisito que privilegia que los delitos cometidos en el extranjero se puedan juzgar y sancionar conforme a la ley penal hondureña, aún existiendo convenios internacionales, señaló el abogado Félix Ávila. Sin embargo, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense, Bob Menéndez, subrayó también este miércoles que el pedido de expatriación del político hondureño es un aviso para otros líderes latinoamericanos. No obstante, Ávila acotó que en el término de 3 días se apelará a la decisión del juez natural en la estrategia de defensa de los apoderados que están pidiendo a la Fiscalía hondureña en la búsqueda de procedimientos legales en el país que involucren al expresidente Juan Orlando Hernández para evacuar esas instancias y dilatar una posible extradición. Estados Unidos está promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en Centroamérica al hacer públicas las restricciones de visa contra el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, debido a acciones corruptas. Nadie está por encima de la ley, declaró el secretario Blinken. Después de 8 años de dirigir al país, Hernández Alvarado enfrenta cargos de conspiración por importar una sustancia controlada a los Estados Unidos, usar o portar armas de fuego, ametralladoras y dispositivos destructivos y conspiración para usar o portar armas de fuego, en apoyo a la conspiración de importación de narcóticos a Estados Unidos. Este miércoles fue enviado a prisión hasta el 16 de marzo, en que se ha presentado a su primera audiencia por el pedido de extradición a Estados Unidos, que lo reclaman por narcotráfico, confirmó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte. Buenos días, gracias. Voy a hablar del tema del expresidente Juan Orlando, que sigue en los cobras. El juez natural determinó que debe seguir detenido. Pero primero voy a saludar a mis distinguidos invitados. Voy a iniciar con el abogado y analista Raúl Pineda Alvarado, que está aquí. Buenos días, abogado. Buenos días, don Raúl, y buenos días a los distinguidos colegas panelistas. Gracias. Hoy tengo 3, como siempre, trato de traer personas capaces, que conozcan de los temas y que aporten a la sociedad hondureña sus conocimientos. Abogada Rick Santunes, ella es penalista. Buenos días. Buenos días, Raúl. Buenos días al pueblo hondureño y a mis compañeros de panel. El coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, don Mario Díaz. Abogado, buenos días. Bueno, buenos días, Raúl, y demás compañeros en este panel. Sí. Abogado, usted es coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán. Se ha determinado que Juan Orlando Hernández, expresidente del país,
seguirá detenido donde conocemos como Los Cobras, ahí en la colonia Villadelmi, camino a la 21 de octubre. ¿El proceso seguido hasta hoy es el correcto? Bueno, es el procedimiento que se ha establecido según un auto acordado. Como sabemos, en Honduras no tenemos una ley de extradición, que es una carencia fuerte, ¿verdad? Porque creo que es de los pocos países que tienen procedimientos de extradición y que no cuenta con una ley de extradición. Lo que tenemos nosotros es que hace algunos años pues, se hizo la reforma constitucional para que nacionales de este país pudieran ser extraditados, enviados a otros países. Pero Honduras no creó una ley de extradición. Entonces lo que hizo la Corte en ese momento, cuando se produjo la reforma, fue redactar un auto acordado, y es este auto acordado mediante el cual se define el procedimiento para el proceso de extradición. Y una de las situaciones que regula es cuál va a ser la situación de esa persona durante se tramita el procedimiento de extradición. Y una de ellas es que debe estar privado de su libertad, asignado pues a algún centro que defina el propio juez que conduce el proceso de extradición. Abogada, ¿para usted? Pues dentro del marco de lo establecido en el auto acordado, el juez natural ha seguido el procedimiento correcto. No obstante, es cuestionable, y siempre, aun cuando el señor Juan Orlando Hernández estaba en la presidencia, se cuestionó muchas veces cómo estaban aplicando un procedimiento de extradición a ciudadanos, a connacionales, sin tener una ley, que es debería ser lo correcto, porque si bien operó la reforma constitucional mediante el decreto 269-2011 del artículo 102, no es menos cierto de que debe existir luego una ley que establezca en qué casos concretos, aunque el auto acordado lo establece, pero en qué casos concretos va a proceder la extradición y el procedimiento a seguir. Un auto acordado no podría jamás suplir la ley. Lamentablemente, y yo siempre lo he dicho, los que crean las leyes, los que crean los autos acordados, creen que nunca pues les van a ser aplicados. Y pues yo lo predije hace, ¿qué? 7, 8 años, de que esto se les iba a revertir, se les iba a venir en contra, y pues hoy lo estamos viendo que está siendo aplicado a quienes crearon este mecanismo con intenciones, no sé, porque pienso que también no está regulado si Estados Unidos debe extraditar sus connacionales para acá. Ahí tenemos el caso de Axel López, que no ha sido extraditado hacia Honduras a pesar de tener senda orden de captura. Sí, abogado Raúl Pineda, el panorama jurídico del expresidente y el análisis inicial de lo que usted ha visto, el proceso en cuanto a la detención y el panorama que usted visualiza que viene. También el designado presidencial Salvador Narral ha dicho que después de Juan Orlando muchas personas, muchos hondureños más serán extraditados a los Estados Unidos. Seguramente así va a suceder. El tema de la extradición tiene un componente jurídico y un componente político. Generalmente pesa más el componente político. Si usted analiza los antecedentes en Honduras, creo que apenas en 3 ocasiones se ha denegado una extradición. El caso de Joseph Michel François, que era el jefe de la policía de Haití, esa extradición fue denegada al gobierno de Estados Unidos y generó una serie de conflictos, pero ya hace algunos años. El otro caso interesante fue una solicitud de Costa Rica, de Raduán Omar Zamora, que también fue denegada. Y el último caso, en 2019, el de un ciudadano que había sido presidente del Congreso de Colombia, llamado Alonso del Carmen Acosta. A mí me tocó representarlo, pero Colombia era quien estaba pidiendo su extradición. En este caso, el presidente Hernández se lo van a llevar de cualquier manera. Inclusive, si el
juez magistrado es un juez ad hoc, indebidamente conocido en el auto acordado como juez natural, porque el juez natural es el que preexiste antes de la comisión del delito, un juez penal que conoce de un homicidio, pero en el auto acordado le dicen juez natural cuando es un juez ad hoc. Los norteamericanos al final van a hacer sentir su presión política y en última instancia ellos tienen un instrumento legal que es el acta patriótica después de los atentados de las Torres Gemelas, que les permite llevarse por cualquier vía, cualquier ciudadano que sea de interés de ellos y constituya una amenaza para la seguridad de Estados Unidos. Ciertamente, todo lo que tenga que ver con derechos humanos en cuanto a su restricción debe constar en una ley, no en un auto acordado que es para fines administrativos, para decir con qué color de tinta se va a firmar un memorial o una solicitud ante los juzgados. Para cosas de ese tipo es un auto acordado y coinciden que una ley es importante, pero nunca hubo voluntad política de hacerlo por lo delicado del tema y porque nadie quiso abordar esta situación que efectivamente, repito, tiene componentes jurídicos y tiene componentes políticos. Un país que se atraviese en cuanto a una solicitud de esta naturaleza, que es el primer presidente de América que va a comparecer ante los fiscales de Estados Unidos y con el cual los norteamericanos quieren sentar un precedente y un ejemplo, un país que se atraviese en eso va a tener gravísimas consecuencias en diferentes órdenes. Dice usted que hagan lo que hagan, se van a llevar a los Estados Unidos a Juan Orlando, el expresidente. Por supuesto. Es decir, Honduras es un país modesto. No nos vayamos a engañar en eso, ¿verdad? Nuestra institucionalidad es muy débil. Y esto tiene un gran componente político. Podrán haber abogados que con una visión parroquial, así medio provinciana, vayan a pensar que aquí esa situación la van a poder evadir, la van a poder diferir, pueden alargarla un poco. Este es un sistema donde opera el sistema de principio doctrinario de impulso gravitante, es decir, el juez no puede pedir informes, puede investigar, sino que va a trabajar de manera expedita con las pruebas que aporte el país requirente y con lo que puedan presentar los representantes del abogado Hernández. Pero al final, si esto no funciona, ellos aplican el acta patriótica y se impone el poder del más fuerte. Es decir, tiene usted un país modesto, más bien un expresidente agobiado, vencido, frente a la potencia más grande del mundo todavía, ¿verdad? Entonces, esto va a pesar al final en la decisión de los jueces. Nadie o del juez que va a conocer de esto. Lo más que pueden hacer es llevar esto al pleno de la Corte y en definitiva se va a imponer la razón de Estado sobre cualquier situación que tenga que ver con la inocencia del presidente Hernández. Sí, abogado Díaz, ¿qué piensa usted? Bueno, si uno revisa la historia de las extradiciones en Honduras, tal como decía don Raúl Pineda, verá que en la mayoría de los casos, arriba de un 90%, pues el juez que ha sido designado para conocer ese proceso las ha declarado admisibles. Yo no creo que en este caso, independientemente de la persona de qué se trata y de las connotaciones políticas que tiene, más que jurídicas, no creo que se vaya a actuar de diferente manera. Creo que al final se habrá de imponer la voluntad del país requerente, por cuanto lo que se discute en un proceso de extradición no son asuntos de fondo. Es decir, ahí no se va a resolver si el extraditable es responsable o no de los hechos por los cuales se le acusa, sino que lo que se va a resolver es si el proceso de extradición está debidamente sustentado y si esa sustentación es suficientemente válida como para declararla admisible y poder expatriar
a esta persona que está siendo sometida a este procedimiento. En ese sentido, yo pensaría que definitivamente pues la situación no es sencilla para el extraditable del momento, por cuanto, como digo, no son asuntos de fondo los que se van a discutir, y las circunstancias que vive el país y que son producto de la globalización del mundo, pues indican que las posibilidades de que haya una declaratoria en contrario al país requirente que lo ha solicitado es muy, muy, muy difícil. Así que, aun cuando falta todavía lo que decide el juez que está conduciendo el proceso y es al final quien tendrá la última palabra en tema de admisión, por historia, ¿no?, de acuerdo a las diferentes extradiciones que se han hecho hasta el día de hoy, nos indica pues que el porcentaje es altísimo de probabilidades de que en este caso también se responda de manera positiva a la solicitud del país que lo ha requerido. ¿Usted qué dice, abogado? Pues yo estoy de acuerdo con mis compañeros, el futuro del expresidente es poco esperanzador. Primero porque hay una solicitud de un país requirente, como bien lo dijo el abogado, fuerte frente a Honduras. En segundo lugar porque históricamente solo el abogado José María Palacios, solo el abogado Chemita, como nosotros le llamábamos, se atrevió a denegar una extradición de una persona hasta donde yo conozco, sumados los datos que dio el colega. También recordemos que aquí hay un componente extra y es que hay una presión popular también, un deseo de que pues el señor expresidente sea llevado a Estados Unidos y ha sido consigna y ha sido objeto de cantos, etcétera, que ha hecho la población. Entonces todo esto coloca al juez natural en una difícil posición. Y recordemos que si bien está señalada una audiencia de proposición de pruebas, las pruebas van tendientes a acreditar el por qué él no se debe ir. Como bien lo dijo el abogado Mario Díaz, no es para determinar el fondo de los hechos, para discutir el asunto, si es responsable o no. De hecho, le asiste su estado de inocencia en todo el proceso y ese estado de inocencia le asistirá en el proceso que se siga en el país requirente. Sí, abogado Raúl Pineda, se habla de que vino gente de la DEA acá, cuando vino la vicepresidenta Kamala Harris y la nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, terminó su discurso. A la hora, el gobierno de Estados Unidos hizo la solicitud formal de la extradición. Pues desde ese momento, de acuerdo a los informes que tengo de varias fuentes fidedignas que tienen por qué saberlo, desde ese momento ya había un radio de acción para vigilar al expresidente Hernández. La actitud del gobierno nuevo de Honduras y el gobierno de los Estados Unidos en este tema, ¿cómo lo analiza usted, abogado Raúl Pineda? Mire, ese es un tema más de geopolítica que de política doméstica. De 18 países latinoamericanos, en 13 está gobernando la izquierda. Los norteamericanos están perdiendo mucha influencia en su continente, que lo han visto siempre como el patio trasero. En el caso de Centroamérica hay una relación muy mala con El Salvador. Con Guatemala la relación es tensa porque la CICIG persiguió al presidente Yamatei. Por cierto, él estuvo 5 días asilado en la embajada de Honduras y de ahí lo sacaron de manera que no fue muy correcta. Con Nicaragua ya sabemos, ellos quieren afianzar su influencia en Honduras. Honduras es un país para ellos importante porque aquí tienen una base militar, probablemente la más importante de Latinoamérica desde el punto de vista logístico. Entonces quieren afianzar su influencia, su autoridad, entre comillas, y lo manifiestan a través de expresiones de poder. ¿No cree usted que la venida del ministro Savillón y el papel que desempeñó en la captura del presidente Hernández no tiene detrás
el respaldo de los norteamericanos. Este proceso va a retratar muchas cosas. Creo que va a retratar la situación de, a veces, situaciones que se acercan mucho a la violación de derechos humanos. La vigilancia que se hizo al domicilio del presidente Hernández a través de drones, de intervenciones telefónicas, de inteligencia humana, estaba orientada a evitar que él se fuera a Nicaragua, donde ya había adquirido una propiedad para irse a vivir ahí, pero ciertamente la respuesta de los norteamericanos fue fulminante. Fue muy rápido, 19 días después de la entrega del poder ya estaba moviéndose toda una maquinaria donde usted mira detalles interesantes, por ejemplo, el papel del ministro de Seguridad. No es usual que un ministro de Seguridad intervenga en la parte operativa de estas situaciones, pero él es el hombre de confianza de los norteamericanos. Segundo, el tratamiento que se le dio al presidente Hernández me parece que fue incorrecto, poco profesional, hacer una conferencia de prensa con el presidente Hernández sentado, presentándolo como culpable, porque la policía sabe que el artículo 2 del Código Procesal Penal prohíbe ese tipo de cosas, presentar a un detenido humillado, agobiado, vencido, esposado de pies y manos. Eso fue un espectáculo morboso, independientemente de lo que haya hecho el señor Hernández, que hizo muchísimas cosas malas. No debió haberse tratado así porque supuestamente estamos hablando de una policía profesional. Y otro factor interesante es la ausencia de las Fuerzas Armadas en los operativos. Ahí usted no vio militares. Todo esto es político, todo esto refleja o proyecta una correlación de fuerzas políticas nuevas que se está dando en el país. Pero venir a decir aquí que los abogados hacen milagros y que van a obtener que el magistrado que hace papel de juez de extradición va a denegar esas solicitudes, estar soñando eso. Él tiene que hacer un razonamiento muy pragmático. Él manejó mal su asunto. El presidente Hernández debió haberse ido a Nicaragua. Recuerde el caso de Snowden. Snowden estuvo en Hong Kong. Ahí pidieron los norteamericanos su extradición. Y el único sitio del mundo donde se sintió seguro fue Rusia. Pero Rusia, también presionada por sanciones de Estados Unidos, solo le dio 3 años de asilo a Snowden. ¿Dónde pidió asilo el señor Snowden? Pidió asilo en Nicaragua. Snowden va a terminar pidiendo asilo, de hecho ya lo hizo, en Nicaragua. Ahí debió haber estado el presidente Hernández y una de las labores del abogado es proteger a su cliente. Es decir, o la otra opción era simple y sencillamente evitarle al país todos estos escándalos y presentarse voluntariamente ante la justicia norteamericana, si es inocente, como dice que es. También ahorita el procedimiento se puede suspender cuando él decida, no quiere someterse al proceso de extradición y voluntariamente acepta comparecer ante el gobierno norteamericano. Esto no es complicado, pero sí políticamente es muy complejo porque involucra el país. Un país que deniegue esa extradición va a tener enormes sanciones de carácter económico. Y al final los norteamericanos se refugian en el Acta Patriótica, que es un instrumento que les permite sacar personas aún de la Corte Penal Internacional y se va a imponer la fuerza sobre el derecho. Y esto hay que evitarlo. Una cosa, aquí lo hablaba yo con la abogada Túnez y con el abogado Mario Díaz. Ajá, y si Ortega pensó que eso iba a ser un problema para él, que ya tiene bastante, porque Snow no lo acusan de narcotráfico, ni de meter droga a los Estados Unidos.
Lo acusan de espionaje. Sí, pero ve el comportamiento histórico de Nicaragua. Ahí está Mauricio Funes, ahí está Sánchez Serén, ahí estuvo Carlos Leder, ahí estuvo Pablo Escobar. Parece que Pablo Escobar apenas estuvo 9 meses porque los despojan de todos los recursos económicos con que llegan a Nicaragua. Pero no olvide usted la cercanía del presidente Hernández con Daniel Ortega. El primer país que visitó el presidente Hernández fue Nicaragua. Honduras votó en los foros internacionales siempre absteniéndose de condenar a Nicaragua y de condenar a Venezuela. Él llegó al aniversario último del triunfo sandinista y el compañero Daniel y la compañera Rosario. Él siempre previó la posibilidad de estar ahí. Pero el problema es que se confió demasiado en el sentido de que él pensaba irse a Nicaragua, pero los norteamericanos que tenían totalmente permeada la seguridad inmediata del señor Hernández, se dieron cuenta que eso les iba a generar un problema. Y entonces actuaron con una fulminante rapidez y demostraron el poder. ¿Dónde estaba la Guardia de Honor? ¿Dónde estaba la seguridad del presidente Hernández? ¿Por qué se manejaron tan malas cosas? Yo creo que independientemente de lo que haya hecho, hay que respetar la dignidad de las personas. Me parece que fue innecesario esposarlo de los pies. Eso no fue una medida más orientada a estimular el morbo de la gente y a presentarlo como un vencido, como un hombre agobiado, humillarlo. No siento ninguna simpatía por lo que hizo Hernández, pero me parece que ahí hubo un poquito de exceso que al día siguiente se rectificó, porque al día siguiente sí actuó profesionalmente la policía y lo llevaron libre de manos y pies a la Corte Suprema de Justicia, porque él, independientemente de eso, pues tiene a su favor el estado de inocencia, y creo que al fin y al cabo es un hondureño que cayó en desgracia, que cosechó los errores que sembró, pero que definitivamente hay formas que tienen que cuidarse, no por él, sino por su familia, por sus hijos y por otras personas que realmente se sienten muy impresionadas cuando ven que a un ciudadano que hace poco estaba en la plenitud de su poder en una especie de democracia imperial, hoy se le presenta como un vulgar delincuente. Eso no es del todo saludable. Abogado Díaz, ¿cuál es el ambiente en la Corte? Ante esto, que de una magnitud que creo que todavía no podemos ni medirlo, lo que está pasando. Algunas cosas que ha dicho el abogado Pineda son ciertas. Bueno, de hecho, la fuente mía, tengo por qué contarlo. Al parecer, algunos policías querían ingresar a la casa del expresidente Hernández y una orden de la presidenta electa detuvo eso. ¿Cuál es la situación en la Corte? Bueno, yo creo que aquí hay varias cosas y que son anecdóticas, pero también deben llamarlos a reflexión. Fíjense que tradicionalmente las personas que van a ser sujetos del procedimiento de extradición ingresan por un portón principal que está oculto al público general y es por donde ingresan generalmente los magistrados y altos cargos del Poder Judicial. Por ahí ingresan normalmente. Se supone que el día de ayer el expresidente iba a ingresar por ese sitio, pero aparentemente estaba lleno de gente que estaba esperando la llegada del señor Hernández y pues tuvieron que buscarse otras opciones. Al final, además de eso, la comitiva que lo traía se perdió y en vez de ingresar de manera directa al edificio del Poder Judicial, volvió a caer en el bulevar y fueron a la vuelta allá por Vía del Sol. O sea, y al final terminaron ingresando por el edificio del Tribunal de Sentencia. Si yo mostrara, lástima que la toma estaba solo con el abogado,
los ojos que puso cuando él dijo eso, la abogada Rix. Sí, y que no, y nadie sabía, ninguno de nosotros sabíamos que eso iba a ocurrir. O sea, hubo una total descoordinación en cuanto de las personas que traían al señor Juan Orlando Hernández. Parece que desconocían cuál es el edificio. Y luego no tenían ni un plan A, ni un B, ni un C para su ingreso, porque al final terminaron ingresando por donde no. Y ustedes pueden ver que hay videos en donde la comitiva que lo trae está tocando el portón del tribunal de sentencia, porque ese portón permanece cerrado si no está entrando ni saliendo ningún vehículo, porque es el portón grande por donde ingresan los vehículos. En los videos usted puede observar que hay una persona tocando el portón, porque nadie sabía que por ahí iba a ingresar. Entonces, estas cosas deben llamarnos profundamente a reflexión. ¿Qué situación de país la que tenemos? Es decir, ¿en qué sentido es lo que planteo? Que hay infinidad de cosas que mejorar en temas de justicia, en temas de seguridad, en temas de aplicación de la ley, porque sin cosas tan simples como esa, no se puede ni siquiera llevar a una persona de manera segura a un tribunal. Imagínense ustedes qué otras cosas pasan en nuestro país. Comentamos el día de ayer algunos compañeros que si alguien, por ejemplo, hubiese pretendido en el trayecto hacerle daño al extraditable, perfectamente pudo haberlo hecho, puesto que el trayecto que se hizo, con el cual no se contaba hacer, fue extremadamente largo. Imagínense de la Corte hasta Villa del Sol para dar la vuelta. Una vuelta completamente innecesaria por no conocer el terreno. Entonces, de ahí nos indica, pues, el altísimo grado de improvisación que se tiene en este tipo de cosas. Eso, digamos, es como para plantear la anécdota, pero también, como digo, hacer el llamado a la reflexión, ¿no? Si en cosas tan simples estamos tan atrasados, por usar una palabra pues muy sencilla, no digamos en cosas más profundas, como por ejemplo el sometimiento de una persona al proceso de extradición o a cualquier otro tipo de procesos. Yo insisto, debe haber una ley de extradición. En la ley de extradición debe contemplarse cada uno de los diferentes aspectos que contiene el proceso de extradición, los derechos que van a ser restringidos en este proceso, las formas de impugnación, el estatus de esa persona. Porque se ha dicho, ya todos sentimos que el señor Juan Orlando Hernández está en Estados Unidos, pero el proceso apenas se ha iniciado, ¿no? Apenas se ha iniciado. Claro, eso tiene que ver con todo el comportamiento que tienen las altas cortes, y en este caso los jueces que se han nombrado en extradición, que siempre han sido obsecuentes al otorgar este proceso de manera favorable, pues, y por todas las condiciones que se han creado a raíz del tema de la extradición actual. Entonces, todo eso esas cosas este hecho debe posibilitar hacer esos cambios que sean positivos para el mejoramiento de nuestro sistema. Usted me preguntaba por el ambiente, pues es un ambiente, como usted puede observar, que es controvertido, ¿no? Es decir, hay diferentes videos que han circulado, ¿verdad? Muchos, digamos, en apoyo al expresidente y otros digamos, apoyando el proceso de extradición. Se pueden escuchar videos, ¿verdad?, en donde se le está gritando para que se vaya rápido, y hay otros videos de apoyo. Yo creo que el ambiente es como muy, muy controvertido. Es decir, una de las características de este último gobierno fue precisamente la confrontación, la pelea diaria, y eso se revierte en todos los sitios, al interno de la Corte y fuera de la Corte. Ayer pudimos observar, por así decirlo, las barras de uno y otro sentido. Habían personajes afuera del edificio judicial apoyando al expresidente, ¿verdad? Y otro, pues, que estaba por el contrario apoyando el proceso de extradición. Entonces, toda esa connotación que tiene este caso, pues, indica que la situación podría ir para largo si se persiste con la idea de dar pelea interna en el proceso de extradición. De lo contrario, pues podría haber también una reflexión interna de la propia persona que está siendo sometido al proceso, ya con un poquito más de calma y con la razonabilidad que puede haber en ese gran equipo de abogados que tiene, que es un equipo bastante amplio,
aunque la amplitud no necesariamente implica pues, que haya un buen tipo de asesoría, porque entre más ideas tiene, también más se dispersa, ¿verdad? No se confunde la cosa. Más se confunde el asunto. Es decir, aquí no se ocupan tantos abogados desde mi punto de vista, pues por la experiencia que he vivido en los tribunales, ¿no? Pero bueno, cada quien decide de qué forma se defiende y pudiera ser que esa estrategia ellos consideren que es la más adecuada. Es cierto, cuando uno va a hacer un anuncio publicitario o político, entre más le enseña a gente, más enreda la cosa, porque todos se hacen productores, todos analistas políticos. Sobre esto, antes de pasar con la abogada Rix Antúnez, aquí tengo a Mike Díaz, él es un exfiscal de Estados Unidos que buscamos para tener todas las partes. Dice él que aunque se dilate el proceso de extradición del señor Juan Orlando Hernández, este se va a cumplir. Miremoslo. Si yo fuese su abogado, yo le recomendaría que empiece a negociar para estar seguro que el caso que se le ha presentado en los Estados Unidos, en Nueva York, me imagino que está bajo sumario, todavía no es público, que los cargos no lleven una pena de cadena perpetua o mucho menos pena de muerte, cosa que no reconoce la legislación en Honduras y por lo tanto eso puede, si él no negocia con los Estados Unidos y los Estados Unidos quieren extraditarlo a Nueva York para defenderse, los Estados Unidos tienen que reducir los cargos y acordar con Honduras que no le van a presentar cargos o acusaciones que llevan la pena de muerte o cadena perpetua. Solo si, no entiendo los pormenores del caso, solo si en la acusación dicen que hubo homicidio o hubo uso de arma y a raíz de esas armas estaban traficando y o hubo un homicidio de inmediato, porque cada día que está dilatando la fiscalía no va a querer negociar y va a querer traerlo para acá contra su voluntad. Como la legislación de Honduras no reconoce cadena perpetua para estos tipos de delitos, tampoco él puede recibir cadena perpetua en los Estados Unidos si lo van a extraditar en este caso. ¿Comentarios? Pues considero que la opinión del exfiscal es acertada y lo voy a decir aquí, me sorprendió. De hecho, el día que estaban los policías fuera de la casa de Juan Orlando, yo juré que él no estaba dentro de esa vivienda, ¿verdad? Yo repetía cada rato porque estaban varios medios diciendo y mi fuente me decía que él estaba ahí. Yo por eso decía, él está ahí adentro. Pues yo creía que no estaba realmente porque ante el panorama lo que pasó fue un exceso de confianza de él, de que no se le iba a presentar tan rápido esta circunstancia ante el panorama, ante las exigencias, la presión popular, lo que hubiera hecho en su lugar un hombre tan astuto, inteligente, así lo mostró durante gobernó, que siempre tenía un as bajo la manga, debió haberse ido incluso a negociar con estas personas, como bien lo dice él, para ver de qué forma obtiene un beneficio de que no le apliquen la cadena perpetua o una pena de muerte. Y ese debería ser la búsqueda que deberían estar haciendo, establecer esas negociaciones. Le cuento, otra persona me dijo a mí que en diciembre le preguntó y al parecer los norteamericanos no querían ninguna negociación. Oh, bien. Bueno, eso sería Ahora, sí, como dice el abogado, que esto es anecdótico y no debe llamar a la reflexión. Sí, porque es que me hace reflexionar lo que usted dice. Pensémosla. Sí, Juan Orlando Hernández, el presidente del país, ningún papo ha sido, independientemente de sus acciones buenas o malas. Y lo que la abogada Rix Antúnez dice, pero una fuente, todavía ayer me decía, mira, yo le pregunté en diciembre y me dijo, sí, pero con los gringos no hemos arreglado. Entonces no ha arreglado nada. Y de hecho, ¿para dónde iba a agarrar Juan Orlando? Aunque la posición del abogado Raúl Pineda es que Nicaragua
Ortega es el clavo, porque es cierto lo que dice el abogado Raúl Pineda, nosotros transmitimos la nueva asumida al poder de Ortega, de la forma que sea. Le dedicó 7 minutos al expresidente Hernández y le dijo que era un hombre valiente, con Díaz Canosa ahí, con Maduro ahí. Le dedicó varios minutos y le dijo que era un hombre valiente a Juan Orlando Hernández. Se lo dijo a Daniel Ortega, pero al final, es que yo siento lo que usted está pensando, pero no la tenía fácil. No la tenía fácil, muy bien. En ese sentido, y yo sí quiero aprovechar la ocasión, Raúl, de llamar a la reflexión. Muchas veces lo dije porque yo soy abogada que litiga mucho en los juzgados con jurisdicción nacional, en donde realmente pues los derechos de los procesados allí no existen. Desde que un procesado llega, sobre todo ante un juez que está ubicado en el batallón, ya es un criminal, ya está, ya uno ya sabe. De hecho, uno le dice al cliente, yo lo puedo defender, usted me quiere contratar, mas no le ofrezco nada. Entonces el cliente en ese panorama dice, bueno, ¿y para qué voy a contratar a esta mujer si no me está ofreciendo nada? Pero es mucho mejor ser claro con él. Y yo invito incluso a la policía, a las nuevas autoridades, de que no permitan que se repita la historia en donde el atropello a los derechos fundamentales de las personas se convierta en una regla, ¿verdad? Ahora yo creo que debemos volver a un estado de derecho para los procesados, en donde se respete ese estado de inocencia. Como bien lo dijo el abogado Raúl, por más que las acciones del expresidente hayan sido malas, no es loable el hecho de la presentación como culpable ante terceros y la exhibición en posiciones no recomendables, porque lo que hacen es concitar más el odio público, la histeria colectiva, y estas conductas no son buenas. ¿Qué es lo que pasa? Cuando antes expropiaban a las personas con una ley con la que yo siempre he estado en contra en la forma en que se aplica, que es la ley de privación, jamás pensaron que se les iba a aplicar a ellos. Recordamos el caso de los Rosenthal, ese exceso cometido por la Fiscalía, y que lamentablemente no ha sido frenado ese exceso. La Fiscalía, ustedes lo acusan de haberse apoderado de 500,000 lempiras y le quita hasta lo que su abuelita dejó, ¿verdad? Cosa que yo no la considero justa. No estoy en contra de que se recuperen los 500,000 lempiras con bienes, más los intereses que eso pudo haber generado, pero no el reducir a las personas a la indigencia. Entonces, yo les invito a que ese estado de inocencia se respete tanto en el expresidente Juan Orlando como en el resto de los procesados, porque si no lo respetamos para la persona más humilde, tampoco se va a respetar para el procesado de más alto nivel que pueda existir. Abogado Raúl Pineda, por cierto, y no porque estoy en este canal, sino que como periodista, los Rosenthal nunca hallaron las vacas, los cocodrilos menos, pero también un alto personaje del país me decía, oíme Raúl, pero ahora están pidiendo la ley, pero la ley no se ha cumplido en muchos casos, en todos estos años. En todos estos años se metían a agarrar a la gente, me dijo una fuente, y después que llegara la orden de captura. Esas cosas, ¿hacia dónde va el país con esto, abogado Raúl Pineda? Hacia un país mejor, dicen algunos. Se habla que vienen más extradiciones y de personajes importantes. Hay mucha gente nerviosa en el país producto de esto, pero para el país, para la sociedad en sí, para nosotros los hondureños, estoy de acuerdo con ella. Por ahí anda una carta de un rabino, de uno de los rabinos que me la acaba de enviar el compañero Julio, diciendo lo que acaba de decir la abogada Rixa, que el trato, y lo dijo el abogado Pineda aquí también, fue bastante duro. Aquí vale un comino ser presidente y salir al día siguiente. Eso ha quedado demostrado que no vale nada. Abogado, por favor. Mire, nosotros hemos cometido, por la pequeñez de nuestro país y también por el poco desarrollo cultural, la falta de identidad nacional, hemos cometido errores. A los norteamericanos se les ocurre aprobar el Plan Mérida
y eso implica que hay que cambiar el modelo procesal de Honduras. Hacen el Plan Colombia e imponen un nuevo sistema procesal que en teoría es muy bueno, pero en Honduras el modelo garantista es retórico, eso no existe. La mentalidad de los jueces, la mentalidad de la policía, de los fiscales, particularmente la de los fiscales, sigue el viejo modelo inquisitivo de detener para investigar. No existe una cultura democrática de entender que es menos un culpable a que tengan preso un inocente. A mí me tocó andar promocionando el nuevo sistema procesal penal y me arrepiento de haberlo hecho. Estaba equivocado. Hablábamos de que se iba a reducir la población penitenciaria, que no iban a haber muchos juicios como en Estados Unidos, que el 94% de los asuntos criminales se arreglan mediante el modelo plea bargaining, que es decir, mediante los acuerdos que le recomendaba este fiscal que recién usted presentó. Se nos dijo que la justicia iba a ser muy expedita. Ahora que tengo que ver que un juicio penal, después de agotados todos los trámites, le vienen a señalar la audiencia entre 10 meses a un año, porque están agobiados los jueces por acumulación de trabajo, por la mora judicial. Ahora que vemos que se gasta más papel que antes, ahora vemos que formas procesales que tienen que ver con derechos humanos, con garantismo, no se respetan, pues no era el momento, ni teníamos preparado el sistema judicial, tampoco los abogados para hacer un modelo verdaderamente basado en la Constitución y en el respeto a los derechos humanos. Entonces, ese tipo de cosas tienen que ver más con política que con derecho. Yo siento que aquí siempre seguimos con dos clases de abogados, los que conocen la ley y los que conocen al juez. Y que hay una autoestima muy baja en los jueces. Es decir, los jueces de competencia nacional realmente hacen un papel indigno en cuanto al desempeño de su actividad jurisdiccional, que debería ser muy noble. Y lamentablemente eso ha generado que tengamos 22,000 presos, que tengamos una mora judicial terrible, que la mayor parte de los jueces requieran asistencia psicológica por la presión, el estrés a que están sometidos, que el Poder Judicial tenga jueces con una autoestima muy baja. ¿A qué vamos ahora? Bueno, lo que ha pasado con Hernández tiene que ser objeto de un estudio académico, de un estudio que va desde la criminología de campo hasta el estudio sociopolítico. ¿Qué viene después? ¿Será ejemplificante lo que pasó con Hernández y en un país como Honduras, donde pocos líderes políticos, muy pocos, pueden tirar la primera piedra por no haber recibido dinero de los narcotraficantes? ¿Será cierto eso, que va a servir de ejemplo, o va a predominar el sentido de impunidad? ¿Vamos a ponerle interés a la administración de justicia de este país? ¿Realmente se va a mejorar la administración de justicia en este país? ¿Se va a respetar el ejercicio liberal de la protección del derecho, o el abogado va a seguir siendo objeto de maltrato y discriminación? ¿Vamos a civilizar las autoridades de seguridad, o van a seguir siendo parte de un modelo militarizado, que para mí fue un error tremendo por parte de un gobierno que puso juzgados en unidades militares, puso militares a manejar cárceles, y al final terminamos peor que como estábamos? Entonces, yo siento que aquí tienen que rodearse de buenos técnicos y pedir ayuda internacional, y que tiene que haber una nueva actitud del hondureño. El abogado hondureño también tiene que cambiar en su forma de ver las cosas y dejar esa idolatría que tenemos por el dinero, y pensar que una de las pocas cosas que se pueden hacer bien en este país es la administración de justicia. Honduras nunca va a tener una planta termonuclear ni va a lanzar satélites al espacio, pero puede tener buena justicia.
para beneficio de todos. Abogado, ante los comentarios Sí. del doctor Pineda. Bueno, yo en consonancia con lo que acaba de decir el doctor Pineda, creo que definitivamente tiene que venir un cambio sustancial en la administración de justicia. Es decir, para nadie es un secreto, pues que la sociedad no está contenta con lo que pasa en el sistema de administración de justicia, porque siente que sus casos, que sus problemas jurídicos que son planteados ahí no son resueltos satisfactoriamente. Y cuando digo satisfactoriamente estoy diciendo pues que sean resueltos en el tiempo que es necesario, con las explicaciones necesarias para que la gente entienda por qué se resolvió de una u otra forma. Siempre existe la idea de que el juez o la jueza resolvió de esa forma porque tuvo algún tipo de estímulo extrajudicial para poder resolver en uno y otro sentido. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay desconfianza, porque históricamente el sistema judicial y sobre todo el Poder Judicial no ha sido lo suficientemente independiente que se necesita para tener una justicia que sea congruente con los intereses de las personas. En ese sentido, entonces, yo creo que debemos, o estos hechos deben posibilitar generar los cambios necesarios a nivel de la estructura del sistema de justicia. Es decir, empezando, por ejemplo, por cómo se eligen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. La forma en que se ha venido eligiendo a los miembros de la Corte Suprema de Justicia debe cambiar. Es decir, la gente no debe ser nombrada solo porque tiene un padrino político que es el que le da el visto bueno. Para reforzar lo suyo, aquí hay una repartición, tanto es el Partido Liberal, tanto el Partido Nacional a lo largo de los últimos años. O sea, aquí no estoy diciendo ninguna mentira, no estoy hablando solo de esta Corte, sino de las Cortes anteriores. ¿Cómo debe ser la nueva Corte? Sí, mire, es un repartimiento, es un reparto quirúrgico. Yo no sé cómo hacen para establecer esa repartición tan exacta, ¿verdad? Es decir, dependiendo de la correlación política de fuerzas que tengan en el Congreso Nacional. Bueno, uno de los elementos que siempre se está hablando es el tema de la transparencia, por ejemplo. Es decir, los procesos de la selección de los altos funcionarios del Estado no son transparentes, ¿verdad? No son transparentes. Eso para empezar, es decir, usted puede participar en el proceso y usted no sabe por qué es descalificado. Entonces, un tema es de transparencia, es decir, procesos abiertos al público y abiertos para las personas, de tal forma que quien participe sepa por qué se le sale del procedimiento, cuáles son las razones, cuáles son los fundamentos y que puede impugnar inclusive, ¿verdad? Que no sea tan restringida la forma en que se proponen a los profesionales del derecho, que haya un examen muy pormenorizado de cuál es la conducta profesional y ética de esa persona, y que no sean solo sus credenciales políticas partidarias los que definen que ingrese a ese selecto grupo de funcionarios judiciales, ¿verdad? Igual en la Fiscalía, igual en los otros entes del Estado. Vaya, por ejemplo, el caso del fiscal, todos sabemos que se inició un procedimiento y que el fiscal fue reelecto sin haber entrado a ese segundo procedimiento, con el fundamento de que como ya había participado 5 años atrás, entonces ya no tenía necesidad, cuando las leyes no dicen eso. Entonces, nosotros tenemos que recuperar todos esos espacios para convertirlos en espacios legales, de tal manera que no quede duda de que el funcionario que llegue a ese cargo tiene que ser porque tiene las credenciales tanto profesionales como éticas, sobre todo éticas, porque aquí la ética prácticamente desaparece cuando se está evaluando la conducta de un profesional y que lo que importa es que sea incondicional del político de turno o de los grupos políticos y económicos que al final son los que deciden quién ingresa o quién sale y no que sean los intereses de la sociedad los que se tomen en consideración. Entonces yo creo que estos eventos deben servir para eso, para reflexionar y saber que no podemos seguir en esta situación, que debemos poner un coto a eso. ¿Por qué? Porque si no, entonces el país se nos va desgranando poco a poco. Es decir, tener un poder judicial, una fiscalía o funcionarios donde la gente no crea, eso implica pues un desgaste del sistema democrático en que se supone que vivimos. Y a estas alturas de nuestra sociedad no podemos seguir en esa situación, tenemos que buscar mejoras, tenemos que tener un Estado más eficiente, funcionarios judiciales y de toda naturaleza que sean suficientemente éticos, responsables, para que no sigamos reproduciendo casos como el que estamos viviendo. Y
para que no se produzca, para que podamos salir de este subdesarrollo. Porque la corrupción y todo eso, al final lo que trae es atraso. Los recursos que se gastan en corrupción son recursos que deben utilizarse para sacar al país adelante, mejorar los niveles de educación, los niveles de salud, de vivienda. Nosotros tenemos un déficit social increíble y que no salimos de ese bache por temas de corrupción. Y obviamente, hablar de temas de corrupción, estamos hablando de personas que favorecen la corrupción, que son susceptibles a la corrupción y que el país no siempre es capaz de enfrentarlos debidamente. Por eso hay que fortalecer o cambiar todo el panorama institucional, de tal manera que funcione la institucionalidad, porque casos como este nos demuestran que la institucionalidad no funcionó, ¿verdad? Es decir, aquí un alto funcionario, hay personas que son intocables, entonces el sistema no puede permitir que haya personas intocables. Los únicos que intocables tienen que ser los niños, porque a ellos se les debe el futuro del país, pero a cualquier persona tiene que rendir cuentas, independientemente de en qué lugar esté colocado, porque manejan recursos públicos y son recursos que son de la gente, que son de la sociedad. Entonces, eso tendría que mejorar para que podamos realmente encaminarnos a un desarrollo sostenido. Voy a hacer una pausa, me dice Rudy Agurcia, buenos días. Raúl, lo felicito por el excelente programa, panelistas de nivel. Soy admirador del abogado Raúl Pineda desde Olancho, saludos. Una pausa y les cuento con la abogada Rix Antunes, hablábamos del sistema judicial, de los jueces del país. ¿De qué le sirve esta experiencia a los jueces? Porque se han manejado muchas cosas a lo largo de los años en el país, que un juez tiene temor de tomar una decisión justa porque más arriba le pueden dar otra instrucción. Al volver hablamos. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Sobre lo que hablábamos, bueno, por ejemplo, los jueces que ven esto y los que hoy están sentados en su casa ya no son jueces, pero en algún momento, en alguna Corte Suprema de Justicia desde que volvimos a la democracia con Roberto Suazo Córdoba y que recibió la famosa llamada de arriba, ¿va a cambiar esto? ¿Va a servir esto de algo? Pues yo espero que sirva de algo. ¿Por qué? Porque se instauró un sistema de atemorizar a los jueces. Los jueces llegaban a la conclusión de determinar si ese caso había presión política o no había presión política. Entonces los casos ya no se resolvían conforme a pruebas, sino conforme a la existencia de una presión. Una persona podría haber demostrado y haber... el estado de inocencia le asiste y no podría decir que haber demostrado su inocencia. Podría haber desacreditado los hechos imputados por el Ministerio Público, pero si existiendo esa presión política, generalmente se le iba a condenar. Pero veamos las condicionantes de todo esto, y todo el mundo va y dice el Poder Judicial, el Poder Judicial. Y les voy a decir que hoy por hoy, dentro del engranaje de justicia, para mí el Poder Judicial es el mejor. Y hay un punto donde nadie se enfoca, y es en el Ministerio Público. ¿Qué hace el Ministerio Público? Presenta supuestamente, entre comillas, sendos casos. Le transmite a la opinión pública de que ese caso tiene estas pruebas, tiene esto, tiene el otro. Cuando uno va a los juicios, uno se percata de que lo que han dicho a la opinión pública no resulta coherente con la prueba aportada. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía General? Cosa que para mí debería ser prohibida, puesto que se está violentando el artículo 2 del Código Procesal Penal del estado de inocencia, donde no se puede presentar a terceros como culpables. Ha instaurado una práctica de emitir comunicados, no sé si ustedes los han visto, comunicados. La Fiscalía General de la República, el caso de David Castillo sobre todo, presentaban sendos comunicados, tenemos esta prueba y tenemos esta prueba. Entonces, con eso lo que hacen es ejercer una presión al Poder Judicial y violentar lo que es la independencia judicial.
Se necesitan jueces independientes, jueces imparciales, jueces no atemorizados. Y como lo dice el artículo 22 del Código Procesal Penal, una acción de este tipo conduce a un delito de sedición por quien lo comete. ¿Por qué? Al emitir sendos comunicados y presionar al Poder Judicial, están coartando esa independencia judicial y por ende incurriendo en un delito como lo dice el Código Procesal Penal. Entonces, yo pienso, y lo comentábamos, usted va a un juzgado de privación del dominio en donde a una persona que le imputaron el haberse apoderado de 500,000 lempiras, pero le quitaron todos sus bienes a lo largo de su vida y de sus antecesores, tenemos un juez que dice, no, total, tengo que quitarlos. Y la defensa allí realmente se vuelve como inútil, no hay una adecuada defensa técnica. ¿Por qué? Porque aunque uno haga lo que haga, la consigna es quitarlos, pero veamos por qué también. Estos bienes pasan a la OAVI. Recuerden que la OAVI está subastando los bienes anticipadamente. Uno se sorprende de que a 3 meses de su incautación los bienes son subastados y a precio, perdónenme la expresión, de gallo muerto. ¿Qué pasa si el día de mañana uno recupera ese bien? Por ende, siento yo que los jueces de privación del dominio tienen ya una camisa de fuerza para evitar a toda costa de que esos bienes sean devueltos, puesto que se les puede revertir la situación. ¿Y qué va a pasar cuando la persona empieza a reclamar su casa, etcétera? Y más grosero resulta el hecho de que esa ley establece que si usted es declarado inocente, si se prueba en un juicio que usted no ha cometido ningún delito, aún así siempre le van a quitar sus bienes. No hay una correspondencia entonces en el estado de inocencia que debería abarcar todo el compendio de derechos que la Constitución de la República confiere a los ciudadanos. Yo pienso que un juez debe estar listo para dictar sentencias justas, ya sea condenando, ya sea absolviendo, pero justas, sin presiones de ningún tipo. Y en ese sentido yo pienso que esas conductas del Ministerio Público deberían de ser sancionadas y los abogados deberíamos de empezar a denunciar este tipo de acciones, porque al final intimidan a los jueces y no hay cosa peor que ir a una audiencia, a un juicio con un juez que uno sabe que está intimidado o sometido al poder. ¿Van a seguir intimidados y sometidos a los poderes de turno, abogados, los jueces, abogado Raúl Pineda? El problema es la gente. Mire, cuando los políticos, y hay que reconocer esto, políticos liberales y nacionalistas decidieron cambiar el modelo de elección de magistrados de la Corte, se acudió a la sociedad civil. Ahí andaba don José León Aguilar, Yolanda Barahona de Suazo, Will Méndez y otras personas, y se pensó que si la sociedad civil proponía 45 buenos candidatos, de estos solo podían salir 15 buenos magistrados. Y nosotros pensábamos en ese momento que ese era un mecanismo de salvaguarda para tener buenos magistrados. El tiempo demostró que no era así, ¿verdad? Porque los grupos de interés, los propios sectores políticos se fueron a los grupos organizados de sociedad civil y por ahí filtraron sus candidatos y cada vez la calidad de los profesionales que integran la Corte es más modesta, por no decir otra cosa. Entonces, no es una ley lo que nos va a cambiar este sistema. Por cierto que en la implementación de la ley se cometen cosas que son vergonzosas. Yo creo que es indigno que a un magistrado, a un candidato, lo lleven a someterse a una prueba de polígrafo y a una magistrada de Corte de Apelaciones le preguntaron en el último proceso, ¿usted ha practicado sexo violento? Eso es un ultraje. O hacerle pruebas toxicológicas, eso no es correcto. Entonces, primero la gente, hay que buscar buena gente. Pero el político lo que quiere es un magistrado amigo, al político no le interesa un magistrado sabio. Tiene que cambiar el sistema para que cambie una parte del sistema que es la administración de justicia. El otro problema es la actitud del juez. Usted pregunta, ¿y quién es el juez o la jueza que está como titular ante el juzgado? Y lo primero que le dicen es, no, esta la puso el diputado tal o el magistrado tal. Uno en un cargo debe ser ingrato con quien lo propone. No es que lo ponen, es que a veces lo tienen que poner.
Y los funcionarios tienen una actitud obsequiosa para quien los promociona, para quien justamente los coloca. Entonces uno en el cargo debe entender que necesariamente debe ser ingrato con el funcionario o con el político que lo está promocionando o con la organización que lo está promocionando. Las Cortes Supremas de hace 30 años eran mejores que las cortes que tenemos recientemente. Yo le podía contar anécdotas de una Corte Suprema donde ese día iban a elegirla y se les olvidó que había que poner una mujer. Y me llamó un diputado de Atlántida que tenía liderazgo en el Partido Nacional y me dice, ¿usted no conoce una mujer que nos pueda servir de magistrada? Y yo no tengo conocimiento de alguien con el quilataje para eso. Alguien pasó y me dijo, mire, ¿y por qué no hablan con fulana de tal? Y la llamamos. Nos dijo, yo soy liberal. No, pero usted diga que es nacionalista y la pusieron, ¿verdad? Por ser mujer. Y yo estoy de acuerdo que las mujeres ocupen sus espacios, pero las mujeres con capacidad, no solo por ser mujeres. Y le pudiera contar una serie de anécdotas de cómo hay gente que ha llegado a la corte sin siquiera imaginárselo. En la corte del doctor Suazo Córdoba se puso un magistrado de La Paz que estaba interno en un hospital porque tenía un gravísimo problema alcohólico y lo sacaron del hospital para llevarlo a juramentar al Congreso. Entonces, así no funcionan las cosas. Y hay otro problema más serio. Ningún profesional que tenga un ingreso decoroso va a querer un cargo en el Poder Judicial porque no sabe si le va a pasar lo que le pasó al encargado de facto del Consejo de la Judicatura, que estuvo más de 2 años preso, o al expresidente Rivera de la Corte Suprema de Justicia, que fue sometido a un juicio y estuvo con medidas sustitutivas encerrado en su casa. Y fíjese que la historia se repite con don Juan Orlando Hernández. Después de todo el poder concentrado, hoy termina totalmente humillado, agobiado, vencido. No es muy estimulante desempeñar un cargo del gobierno si usted tiene una fuente de ingreso que le permite independencia y le permite más o menos vivir decorosamente. Y necesitamos que la gente se sienta orgullosa de ser juez, de ser magistrado, y que no salga de los estrados judiciales a enfrentar un juicio, producto del canibalismo en que vivimos políticamente los hondureños. Yo sí creo que esto tiene que ser aleccionador, por iniciar un cambio que tiene que empezar por nosotros. Es decir, en la medida que nosotros incentivamos económicamente a un secretario, a un juez, aunque ahora se maneja mucho eso de la extorsión, donde llega un abogado a hablar con uno y le dice, mire, yo tengo buenas relaciones y le puedo resolver sus problemas, pero se ocupa tanto. En la medida que usted, por el afán de cumplirle a un cliente, tenga que estar pagando esa especie de impuesto de guerra, las cosas no van a funcionar porque eso se ha hecho ya muy común, muy natural. Hemos, desgraciadamente, sufrido una especie de adecuación social. Y los abogados de éxito son aquellos que conocen al juez, y cuando hablo de conocerlo, no hablo de conocerlo físicamente, hablo de conocerlo en sus interioridades y en sus debilidades. Hay que levantar la autoestima de los jueces. Hay jueces muy buenos, pero hay jueces que son gente que es una vergüenza, no solamente para el Poder Judicial, sino que para la humanidad. Arbitrarios, despiadados, que no saben que cuando están juzgando a una persona, esta pena trasciende a su familia. Y lamentablemente, esto empieza por nosotros. Una ley puede ayudar, pero no va a cambiar esa actitud mental de entender que nosotros no estamos obligados a cumplir órdenes de un superior que estén en contra de la ley, a que ser juez es participar de una actividad casi divina, decidir el destino de una persona o de su patrimonio, que el juez no es como un burócrata común y corriente, que lamentablemente cuando usted habla con los funcionarios judiciales, le hablan de presupuesto, igual que el sector trabajador, solo le habla de la cláusula salarial.
Y sí hay que darle dinero al Poder Judicial, pero para que haga un mejor trabajo y que nosotros nos podamos sentir orgullosos de tener un Poder Judicial donde se aplique la justicia. Y recordar aquella famosa frase de Cultures: si hay conflicto entre justicia y derecho, busque la justicia. Hoy el bloque de constitucionalidad le permite a los jueces a veces hasta apartarse del texto legal de una mala ley con tal de respetar los derechos del imputado. Desde ese punto de vista, yo creo que lo del presidente Hernández tiene que ser evaluado y tiene que ser aleccionador. No hay que marearse cuando se esté en el poder, no hay que llenarse de soberbia y manejar ese concepto de democracia imperial donde los políticos dicen mi corte, mi magistrado, mi juez. Eso no puede darse. Los jueces sirven a la República y cumplen una función realmente excepcional. Los buenos jueces. Los otros jueces deberían estar acompañando a los que ellos injusta e ilegalmente tienen recluido en las prisiones de Honduras. Abogado, lo que pasa es que la gente en el poder se pierde. Claro. Yo me acuerdo una vez que un amigo, yo fui secretario privado del expresidente Zelaya, pues yo me iba normalmente para mi casa, yo caminaba en mi carro. Entonces un amigo le dije que fuéramos a cenar, fuéramos a dar una vuelta. Entonces cuando llego me dice él, oigan bien, ya nos vamos, sí. Y los carros seguidores, y los guardaespaldas, el amigo preguntándome eso. ¿Qué te pasa, Leo? Y ahí está, y hoy participó en política y no pudo ganar. La gente se pierde. Y esos son fondos del Estado también. Y en el Estado, ya lo he dicho aquí, les estuve contando una experiencia mía, se gana poco. Como dice el abogado Raúl Pineda, los que Dios nos da la bendición de tener una profesión y poder ejercerla, pues ganamos un poco más que los funcionarios servidores del Estado. Antes era un orgullo ser ministro, ser secretario de Estado, ser diputado, no sé, usted, el abogado Raúl Pineda puede decir cuándo todavía era un orgullo, que también yo considero, pero obviamente las acciones de los poderes legislativos durante años han venido a botar la majestad de los cargos públicos. Imagínense lo que nos está pasando hoy a los hondureños. Porque hay gente que cada quien sabe lo que hace. Yo creo que nadie debe alegrarse del mal ajeno, pero cada quien debe responder por sus actos. Hay gente en fiesta porque que se llevan a Juan Orlando, que está detenido, pero Honduras, ¿cómo está con eso? ¿Cómo quedamos nosotros los hondureños ante el mundo con esta situación que tenemos? Cuando uno va a otro país, es hondureño, estamos así en esta fila. Ayer yo hablaba con unos empresarios y ¿de Colombia es usted? Ah. ¿Mexicano es usted? Y ahora hondureño es usted. Uy, es cierto. Como sociedad, ¿cómo estamos? Sí. Vea, es algo, no es sencillo lo que está ocurriendo, ni lo que ha ocurrido en los últimos años. Yo creo que un tema importante, por ejemplo, es que el funcionario, la funcionaria, en general, en nuestro país, ve el acceso a un cargo público no como una vocación de servicio a la ciudadanía, sino como una forma de escalar socialmente. Entonces, por eso, lo que primero piensa el funcionario es cuánto voy a ganar, qué prebendas voy a tener vehículo, voy a tener teléfono, voy a tener guardaespaldas, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que piensa. No piensa en qué posibilidades tengo yo con este cargo de ayudar a las personas con las cuales voy a trabajar. Entonces, claro, un funcionario de esa naturaleza, lo primero que está pensando es ver cómo va a mejorar su situación personal estando en ese cargo al cual desea llegar.
lo demás no le importa. Eso es una generalidad de nuestro sistema en general, es una situación del sistema nuestro. Y bueno, yo creo que los funcionarios judiciales no estamos exentos de ese tipo de cosas, ¿verdad? Es decir, hay quienes creen que ser juez o ser jueza es tener un poder para decidir la vida de las personas, y eso es verdad. ¿Es cierto? Y eso es verdad. Pero uno tiene que saber decidir sobre la base de lo que le dice la ley, la Constitución, los tratados internacionales, y también valorando el impacto que su decisión va a tomar en esa persona, en su círculo y en la sociedad. Yo le digo la verdad, a mí me dijeran que Raúl, sé juez, o sea, si yo tuviera la profesión de abogado, y después me llamo un alto, porque sí lo hice cuando estuve en algún cargo, que alguien me habló y me dijo, mira, hay que hacer esto y esto. No, mejor renuncio. Después el preso voy a ser yo, no otro. Así es. Vaya a condenar a alguien a 30 años, 20 años y que sea inocente, ¿cómo queda la conciencia de un juez después? Así es. Entonces, cuando uno no piensa en que sus decisiones tienen impacto, entonces hace lo que quiere o lo que tiene posibilidad de hacer. Hace poquito comentábamos que muchas veces uno tiene, en general, un juez o un funcionario, tiene más valor, por así decirlo, de tomar una decisión equivocada que el valor de tomar una decisión que es correcta. Porque quizás esa decisión que es correcta le va a llevar a tener dificultades con las personas que no ven correcta esa decisión. Entonces muchas veces, se emiten resoluciones que son eminentemente en contra de derechos de las personas, pero a veces la persona no quiere tener problemas con nadie. Entonces son obsequiosos con las normas, con las personas, y se toman decisiones equivocadas. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se tiene la suficiente ética o independencia, que ese es un tema en el sector judicial. La Constitución establece que el juez es independiente, pero también es una decisión personal. Ser independiente también es una decisión personal. Yo soy independiente porque yo quiero ser independiente. No solo porque la ley me lo dice, porque como decía bien, dice el abogado Raúl Pineda, es decir, la ley es el parámetro que le permite a uno hacer cosas, pero la ley no lo resuelve todo. Yo como persona debo tomar mis propias decisiones. Y si yo quiero ser independiente, yo lo voy a hacer. Y si no quiero, siempre voy a andar preguntando a la gente qué puedo hacer en este caso o en otro. O al funcionario que está que yo considero que está a otro nivel. Porque muchas veces, fíjense que yo he tenido la experiencia de que hay gente que nadie le ha llamado por teléfono para que tome una decisión, sino que son ellos mismos los que llaman, preguntándole a la otra persona que está en una posición diferente si su decisión le parece adecuada o no. Lo cual me parece a mí, porque eso es lo que se conoce como la autocensura, ¿no? Que es el propio funcionario o funcionaria que dice, esta decisión está bien complicada, mejor voy a preguntarle para evitar cualquier tipo de conflictos. Entonces, esos son temas que se enfrenta la persona cuando ostenta un cargo de responsabilidad, un cargo público, que digo, uno debe saber que sus decisiones deben ser en aras de favorecer la ley, pero no para afectar la ley o para realizar cosas en beneficio de la sociedad. Utilizar el poder, la autoridad que se tiene para beneficio de la ciudadanía, de la sociedad, no para beneficio propio o para beneficio personal. E insisto, el tema de la independencia no solo es que la ley lo diga, es que uno tome la decisión de hacerlo, porque eso va conforme a los principios que uno tiene, los que ha aprendido o los que ha visto pues en el transcurso de su desarrollo. Porque habrá mucha gente que le soplará el oído, que le dirá que haga cosas, que le ofrecerá cosas, y también hay que tener la suficiente entereza como para rechazar aquello que va en contra de la ética, en contra de la ley y en contra de las decisiones que afectan a las personas. Sí, como coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, ¿cuál es su mensaje al pueblo? ¿Qué le dice ante un momento tan difícil para el país? Como, repito, Juan Orlando Hernández, presidente, está viviendo y enfrentando su problema, que es enorme. La acusación de los Estados Unidos es bastante grande. Pero usted, ¿qué le dice a la sociedad? A quienes nos están viendo, tengo lleno el teléfono, disculpen, las redes,
pero no puedo, porque por los 3 invitados, leer todo lo que la gente escribe. Bueno, yo creo que aquí hay cosas importantes. Lo primero es que se ha dicho muchas veces, nadie está por encima de la ley. Entonces, hay que tener claridad. Funcionarios, funcionarias. Tarde o temprano, el brazo de la ley puede llegarle hasta donde se encuentra. Hay que repensar las actitudes de las personas que ejercen cargos públicos. Es decir, porque no puede continuar esta situación así, porque va a haber desfile de personas que van a ser siendo requeridas o sometidas a procedimientos, ya sea afuera o dentro del país. El funcionario tiene que responder a la ley y a las necesidades de las personas. Si eso no se hace, tarde o temprano el brazo de la justicia le va a llegar. Esa es una situación a nosotros como sociedad, que sepamos escoger, que sepamos elegir, que sepamos a quién le entregamos nuestra confianza, porque tampoco también nosotros como sociedad muchas veces somos responsables de elegir a las personas que tenemos. Y a ser exigentes también, a hacer control ciudadano, a hacer veeduría social, para que hechos como estos no se repitan. Porque no podemos seguirnos quejando como sociedad de que las cosas están mal y nosotros también no poner, como se dice, nuestro granito de arena. ¿Y cuál es ese? Bueno, saber identificar a aquellas personas que realmente tienen las condiciones para llegar a un cargo y que van a ser responsables en el uso del mismo y quienes no. Eso nos corresponde como ciudadanía. Ejercer veeduría social, hacer la crítica constructiva, hacer la veeduría ciudadana. Muchas gracias al abogado Mario Díaz, coordinador de los tribunales de sentencia de Francisco Morazán, por haber tenido a bien tomarse su tiempo y venir a comparecer aquí a Canal 11 y Radio Visión Honduras y exponer sus conocimientos al pueblo hondureño. Abogada Rixa Antunes, usted, ¿qué le dice a la población? Y también lo que yo insisto a los que imparten justicia, a los que en este momento están viendo esta situación, que tiene asustado a todo el mundo. Aquí, bueno, yo vi un señor que le hicieron una entrevista en las afueras de la casa del presidente Hernández en Gracia, un señor de unos 80 años. El señor iba con un morral y sombrero, un señor de 80 años. Entonces me paró a entrevistar, vio lo de Juan Orlando, sí. Y entonces, y en un momento, ¿y qué piensa? No, que lo esposaron, digo, y el señor ya mayor, como decimos nosotros, ya un viejito, se puso a llorar. Ahí el señor lloró. Y pensé yo, hay muchos hondureños que quieren a Juan Orlando y otros quieren que se lo lleven. Pero el país, ¿cómo queda después de todo esto? Abogada. Bueno, yo pienso que primero debe imperar el factor justicia. Pienso que pues la postura de los hondureños debe ser que realmente pues se juzguen lo que son delitos, no operar bajo un principio de venganza, porque eso también es un problema en el derecho. Si el derecho se convierte en un factor de venganza o en un factor para excluirlo y sacarlo a usted del juego y permitir el acceso al poder o de quienes lo tengan. Esta situación pues, de la extradición ya está claramente debatida aquí en este panel. Si se considera, pues así se va a estimar y se va a enviar a Juan Orlando allá. Yo invito, ¿verdad?, a la sociedad en general a que no solo se limite a estar pidiendo cuentas y cuestionando las acciones de los jueces, las resoluciones judiciales. Yo invito a que conozcan el contexto y el contenido de las acusaciones presentadas por el Ministerio Público y que no se permita pues que instituciones como el CNA y como el Ministerio Público estén emitiendo comunicados en contra de las resoluciones judiciales sin permitir el que la población conozca la realidad en qué marco se dictaron estas resoluciones, porque eso solo nos conduce a tener entonces jueces temerosos a esa presión popular, a la opinión pública y que en definitiva van a terminar resolviendo cuestiones contrarias a derecho. Hoy por hoy es visible y es claro para la población que es muy inteligente el que la Fiscalía selecciona a quienes debe procesar, a quienes debe investigar, que luego cuenta hechos que dice haber probado y no ha probado en un juicio. No podemos continuar bajo un panorama así,
porque esto lo único que ha hecho es debilitar el Poder Judicial y debilitar lo que es el sistema de justicia. Sí. Voy a finalizar con el abogado Raúl Pineda. Primero quiero decirle al abogado Raúl que me han escrito y alguien me ha dicho que los felicita y hay que ser justos por la posición que él ha mantenido a lo largo de estos años, que no claudicó ante los cantos del poder y que siempre sostuvo una posición crítica hacia lo que estaban haciendo muchos miembros del Partido Nacional de Honduras y que siempre hizo cuestionamientos a la ahora expresidente de la República detenido en Los Cobras. Abogado Raúl Pineda, ahí la pregunta. El Partido Nacional, todos sabemos, usted ha sido un militante del Partido Nacional, fue diputado. ¿Qué pasa con el Partido Nacional? Me están escribiendo aquí que viene una gente del interior del país a apoyar al expresidente Hernández. ¿Cuál es el futuro del Partido Nacional y qué tanto impacta ese instituto político esta acción que los norteamericanos han hecho y conjuntamente con Honduras para detener al expresidente? También Rafael Leonardo Callejas, por el tema del fútbol, que Dios lo tenga en su gloria, fue retenido en los Estados Unidos. Abogado. Mire, el Partido Nacional está en una situación muy difícil, en un predicamento muy grave, porque la cabeza del Partido Nacional era Juan Orlando Hernández y la cabeza es la que ha sido golpeada, y cuando la cabeza es objeto de un trauma, el trauma trasciende al resto del organismo. Esto que se está dando ahorita, que son expresiones de algún respaldo a favor del presidente Hernández, son los extractores de una situación que prácticamente ya está consumada. Yo platiqué muchas veces con el presidente. De hecho, antes de reelegirse, compartíamos en mi casa. Siempre procuraba tenerle tequila fino, pero él tenía debilidad por otro tipo de bebidas más autóctonas. Y él tenía un problema. Abraham Lincoln dice que el poder revela el verdadero carácter de las personas. Yo no sé qué pasó con él. De hecho, ese afán por el dinero, ese afán por el poder, esa pompa y protocolo con que trató de darle el carácter a una presidencia democrática, de una corte de Versalles, eso no fue bueno. Y eso lo llevó al fracaso. Lamentablemente el círculo inmediato en el orden familiar también se ve afectado en esto. Yo siempre les decía a mis amigos nacionalistas con los que me reúno los sábados, ustedes sostienen que Hernández es un hombre inteligente. Yo no creo. Un hombre cuya hermana muere en las condiciones en que murió su hermana, que tiene un hermano condenado de por vida y que él está dispuesto a que si le va muy bien le van a poner 40 años de condena. Si hace un buen arreglo, y un buen arreglo es difícil en las condiciones de él, no puede ser inteligente. Un hombre que cegó el poder y que lo cegaron los que le quemaban incienso todos los días y le decían que él era un hombre mesiánico y que lo llevaron a administrar este país como fuera parte de su patrimonio personal. No puede ser inteligente. Inteligencia es otra cosa. El sistema judicial es monstruoso, terrible. Hay gente que han dejado en la calle, que le han destruido su vida a él y a su familia de manera ilegal e injusta, confiscatoria. Lo que dice el abogado Antunes es una realidad cotidiana que se ve en los tribunales. Pero de esta plática que hemos tenido hay que sacar una lección para los funcionarios. El mejor chaleco blindado que hay para el futuro es apegarse a la ley. Cuando usted se apega a la ley, muy difícil que tenga problemas y esté dispuesto a abandonar esa área de consumismo que es lo que ha depravado la sociedad hondureña, el afán de consumir. Abandonamos las ideologías, abandonamos los valores, los principios,
Algunos hasta las religiones hemos abandonado, porque hemos creído en tener, en consumir. De ahí que apéguense a la ley y las cosas van a generar un área de seguridad que a todos nos va a beneficiar, y ojalá que en este gobierno las cosas empiecen a cambiar. Si no, no hay futuro para Honduras. Muchas gracias al abogado Raúl Pineda Alvarado, muy gentil por haber participado, igual que el abogado Mario Díaz, la abogada Rick Antunes, 3 distinguidos hondureños, abogados conocedores de las leyes, que hoy pues la gente me ha felicitado mucho el programa por la participación de estos 3 distinguidos hondureños. Gracias a todos, tengan buen día, los invito a seguir en sintonía de Canal 11.